Saludos, les saluda el profesor Nelson Herrera, responsable académico territorial de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson. En el día de hoy vamos a trabajar un poco la morfología de la educación bolivariana. La misma tiene un contenido interesante que debemos resaltar y para esto debemos entrar primero a conocer lo que es la morfología. La morfología es exactamente un proceso importante que va construyendo desde lo social unos elementos que tienen unas dimensiones que lo integran para poder dar ese carácter morfológico en sus relaciones, sobre todo sociales. Algunos autores, como el caso del profesor Armando Rojas, enuncian que el continuo humano es uno de los elementos importantes que constituyen el del desarrollo de la morfología de la educación bolivariana. Por supuesto, esto da a nosotros la razón de poder revisar qué es para él esto del continuo humano. Y él nos resalta que el continuo humano es un desarrollo del aprendizaje desde el nacimiento, incluso mucho más de lo que tiene que ver con la concepción y el desarrollo humano hasta la muerte, porque él considera que la muerte es un proceso también de aprendizaje. Por supuesto, esta morfología que va creando en la educación bolivariana es que ella nace desde unos procesos importantes que se van dimensionando en los siguientes elementos que son importantísimos, como son la historia, la sociedad y un poco un elemento que venimos trabajando como investigación, que es la espiritualidad. Eso, por supuesto, concatenado con el amor, que es un elemento más de lo que tiene que ver con la morfología, y algo importante, imprescindible, que es el territorio. El territorio configura, por su lado, una estructura importante del desarrollo morfológico de los seres humanos. Muchas sociedades, incluso las más centrales, proponen que la morfología de sus territorios la da el territorio como tal, y no exactamente ellos. Ellos consideran que son el complemento de esa conformación indivisible entre naturaleza y sujeto humano. Por no decir hombre, pero para cuidar los elementos de la equidad de género. Entonces nos referimos al sujeto humano en su construcción y en su complementariedad. Desde allí aparecen otros elementos que son muy importantes para el desarrollo de la morfología como tal. Y es que el territorio en su conformación, que es distinto al desarrollo de lo humano, se mezcla con la cultura en ese proceso. La cultura que suministra a la sociedad le da esas características fundamentales en su desarrollo. Pero hay allí unos elementos que tienen que ver con la simbología. Esa simbología intermedia dentro de lo que es el desarrollo social y lo que es el desarrollo del territorio como tal. Por supuesto, esto, si lo vemos de esa manera, tiene que ver exactamente con lo que se conoce como territorialización de los procesos. Por supuesto, la morfología va creando allí una estructura. Y fíjense que la morfología entonces refiere a elementos estructurantes que van dando, por supuesto, conformación individual de cada uno de los espacios que se habitan por sujetos humanos. Ellos le van dando esa conformación, y esto que estamos refiriendo en estos momentos como morfología de la educación bolivariana tiene esa conformación. Fíjense que tenemos entonces el continuo humano, tenemos también el territorio y tenemos un elemento importante que no hemos tocado, que es la espiritualidad, pero esta espiritualidad es un desarrollo que no tiene que ver con el desarrollo de los espíritus, es más bien esa sustancia humana que se mezcla allí con la cultura y que se mezcla con la naturaleza. Asunto que está muy claro con sociedades ancestrales, en donde esta relación naturaleza y hombre está bien sujeta y da información necesaria para conformar una cultura, digamos, estable. Pero para la sociedad como la nuestra, ya colonizada con los aspectos de Occidente,
tenemos allí unos elementos que separan al sujeto humano de la naturaleza. Esa relación establece una dicotomía que incluso se demuestra en el desarrollo de los paradigmas que nosotros conocemos, y son esos paradigmas occidentales que establecen una diferencia entre lo bueno y lo malo, lo claro y lo oscuro, y que establece que los sujetos están incendidos en el desarrollo de su pensamiento. Asunto que está ya resuelto en sociedades mucho más ancestrales que conocen que esa división entre naturaleza y sociedad no es factible, se mantiene unida. Fíjense que aquí ya hay un componente que va estructurando elementos importantes de la morfología como tal, y otros elementos que se van uniendo allí, que son el amor por el lugar, y que nuestro Samuel Robinson, Simón Rodríguez, lo hace evidente cuando él habla de la toparquía y cuando él habla por el amor del lugar y el amor por los espacios. Aquí Simón Rodríguez define unos elementos que nosotros desde la universidad hemos venido trabajando como sociedades de las sociedades americanas, y vemos cómo él define ese amor por el lugar para establecer una relación topárquica con cada uno de los sujetos. Esto, por supuesto, nos trae a nosotros una relación de la diferencia entre lo que proponía Simón Rodríguez con el occidente. Él establece la originalidad de la cultura latinoamericana y, por supuesto, la nuestra venezolana y caribeña. De esta forma, nosotros aquí tenemos entonces un componente que se va uniendo en el desarrollo de esta educación propuesta en su momento ya en construcción, que fue ya la educación bolivariana, que tienen estos componentes y que se suman con algo que el profesor Armando Rojas define como la unión de los Simones, la relación de los Simones. Cuando él hace esa relación, establece teóricamente que tenemos a Simón Rodríguez y a Simón Bolívar como elementos que constituyen la nueva venezolanidad. Y por supuesto, esto debe tener un giro decolonial desde nuestra visión. Asunto que todavía estamos tratando de escapar de la colonia con el desarrollo de lo que queremos hacer. Esto es sumamente complejo. Nosotros tenemos que ir trabajando con profundidad cada vez más este asunto del desarrollo del pensamiento humano y sobre todo latinoamericano, como lo vemos pensando, como lo vamos construyendo. Y nuestra educación bolivariana intentó en su momento desarrollar esta diferenciación en cuanto a que estaba considerando la descolonización del pensamiento y la unión de estos dos elementos filosóficos importantes entre Simón Bolívar y entre Simón Rodríguez. Aquí entonces la educación, que empieza a tomar ese sesgo popular desde lo que propone Simón Rodríguez, empieza a construir algo que hacía valer lo que era el saber. Y aquí fíjense que aparece una nueva morfología, en la morfología un nuevo componente dimensional que tiene que ver con el saber. El saber entonces tiene esas propiedades científicas que nos dan a nosotros el desarrollo del conocimiento. Y de esta forma entonces tenemos que hacer valer el saber que todos tienen para construir y para el hacer, como es uno de los principios fundamentales robinsonianos, y que bueno, tenemos que darle ese carácter de profundidad y de desarrollo en todo lo que vamos haciendo. Nosotros en estas investigaciones que hemos venido haciendo desde la universidad, hemos hecho una serie de trabajos que han ido profundizando en el desarrollo del pensamiento, y por supuesto estos elementos de la morfología de la educación nos va dando, por supuesto, las estructuras del conocimiento científico venezolano. Estamos encaminados en eso, queremos que eso vaya desarrollando su mayor valor fundamental. Y bueno, quiero dejar también algunos elementos importantes como elementos de interrogantes que nosotros debemos manejar.
en qué espacios de lo que nosotros vamos creando se empieza a aflorar ese desarrollo de la descolonialidad del pensamiento. Eso sería algo extraordinario, poder trabajar cada uno de esos espacios educativos. Y otro elemento que considero yo es cuando nosotros le damos a la ciencia ese valor espiritual, cómo la ciencia ha perdido ese valor y en qué momento nosotros se nos ha escapado en el desarrollo del conocimiento científico ese valor espiritual. Esas serían unas interrogantes que les voy a dejar allí para que ustedes puedan trabajarlo y puedan reflexionar sobre los temas. Claro, habrían otras interrogantes importantes, pero me parece que estas son fundamentales. Y nosotros podemos trabajar en eso en todos los espacios, incluso hacer una serie de trabajos importantes con todos sus compañeros y compañeras, e incluso todos los estudiantes en todos los espacios y todos los programas de formación de nuestra Universidad Nacional Experimental de Magisterio. Bien, espero que este trabajo de investigación presentado el día de hoy sea de mucho agrado y permita, por supuesto, abrir espacios para la investigación y en el desarrollo del conocimiento de estos valores importantes bolivarianos. Espero que podamos hacer investigación y sobre todo esas interrogantes que hemos dejado en este espacio para seguir avanzando en la pedagogía venezolana. Hasta luego. Gracias.